5 minutos, pero Twitter es otra interesante. Incluso usted no tiene que tener Twitter, usted puede usar solo la búsqueda de Twitter, y si usted quiere, por ejemplo, buscar, en Twitter lo que sí funciona es que tienen que ser, para que sea Costa Rica, tienen que ser términos muy ticos, digamos, porque no tengo una forma de buscarla. Entonces ya pongo aquí birras. Okay. Entonces aquí está latest. Entonces aquí entonces empezás a ver aquí. También me funcionan marcas, porque digamos, si yo quiero saber una marca que tal vez está solo en Costa Rica, Chiquis. A ver, no funciona. Bueno, pero es que Chiquis también es, vamos a ver, galleta Chiqui. Ahí está. Ahí voy que está diciendo la gente. Esto simplemente es para ver, no siempre funciona porque esto es muy abierta, pero aquí hay, me dio un ahí puro sabor de galleta Chiqui. Yo creo que una Chiqui se lo merecía más y ahí va. Entonces, ese es otro. Y una que quiero dejarles es también, que sí es de demografía, pero me parece muy importante y que muy poca gente la usa, es que la herramienta de publicidad de Meta me puede servir para saber cuánta gente hay de cierta edad. ¿Ok? Síganme aquí. Entonces usted va a su cuenta de negocios, usted le va a promocionar publicación, ¿ok? Y usted le va a abrir la ventana de publicidad, de promocionar publicación. Aquí no importa, o sea, esta parte no importa porque solo es para ver cuánta gente vive, y usted aquí en los públicos, ¿okay? Nuevamente, promocionar publicación, en los públicos, todo lo demás no importa. Usted va a poner crear nuevo, ¿okay? Y en crear nuevo usted empieza a jugar con esto. Entonces aquí le pone prueba. Yo quiero saber cuántos hombres hay en Costa Rica entre 25 y 35 años. Yo pongo 25 de cliente potencial, de 25 a 35, solo hombres. ¿Ok? Costa Rica, ¿ok? Guarda el público. Entonces, aquí me va a decir más o menos cuánto hay de una sola vez. Me va a decir que puedo alcanzar entre... Uy, se me fue el público estimado. Vamos a volver acá. Prueba Costa Rica. Voy a poner Costa Rica. Costa Rica. Bueno, ahorita me está fallando. Me está fallando, pero en teoría aquí el público me lo dice aquí. ¿Ok? El lugar, perdón. No he hecho nada. Costa Rica en lugares. Ahora sí. Intereses no. En lugares. ¿Ves? Ahí está. Entonces yo le dije, nuevamente, repaso. Hombres de 25 a 35 en Costa Rica. Y aquí me dicen una sola vez que hay, el tamaño estimado de ese público es entre 572.600 y 673.700. Este es el público estimado. O sea, yo podría alcanzar a esta cantidad de personas con esa edad. Ahora, si además yo quiero que sean fans de la Liga Deportiva Alajuelense, yo le pongo acá, en intereses, Liga Deportiva Alajuelense. Obviamente me va a cortar un poquito más el público, ¿ok? Pero no me lo va a tirar. Bueno, generalmente lo tira, pero aquí está el tamaño público estimado. Si además quiero que sean fans del Deportivo Saprissa, vamos a ampliarlo. Ahí está. Digamos que para llegarle a los fanáticos del Clásico, hombres entre 25 y 35 años, fanáticos del Clásico, digamos, si yo quiero anunciarme, si me quería anunciar el domingo del Clásico, entonces yo le tiro intereses de Liga y Deportivo, y son entre 280.000 y 329.000, que sigue siendo un buen público. Pero ¿qué me garantizo yo? Que la publicación que yo haga acá le va a llegar directamente a gente fans del Clásico, que probablemente a esa hora va a estar viendo el partido. Entonces aquí yo empiezo a jugar con diferentes cosas. Lo puedo usar para inteligencia de mercado, no necesito pautar, simplemente lo estoy usando para saber cuánta gente hay en este grupo, cuánta gente hay en este grupo con estos intereses, etcétera. Entonces, esa es una muy fácil. Y la última que les quiero dejar es
usar ChatGPT para analizar comentarios, ¿ok? Vean qué interesante esto de analizar comentarios. Hay momentos donde tal vez hay muchos comentarios, ya sea en la competencia o nosotros. Yo puedo hacer algo tan fácil como dime aquí, y aquí tengo ya uno prelisto, que estoy usando una publicación de La Nación que tiene 34 comentarios. Entonces yo pongo los 34 comentarios, nada más me encargo de abrir todos los que tengan comentarios más. Vea que hay 6 respuestas, lo abro. ¿Ok? Ya está. Y nada más hago copy, o sea, sin mayor complicación, así. Vea, voy para abajo, hago copy. Copy de todo. Listo. Copy. Me voy a ChatGPT y le digo, favor, hacerme un resumen de estos comentarios. ¿Ok? Y le copio los comentarios así como vienen. Ni los edito ni nada. Y ahí me contesta, los comentarios abarcan una variedad de temas, pero principalmente se centran en la percepción pública del gobierno y los medios de comunicación, así como la educación. William Ramírez critica la actitud de los jóvenes de hoy en día, sugiriendo que esperan que todo se les dé gratis. Perico de los Prontos argumenta que a las dictaduras no les conviene tener una población bien educada. Pero al final de cuentas, de una forma ordenada, me da un resumen de información. Si usted quiere saber de su cliente y de lo que piensa, vaya y busque los comentarios. No tiene que ser de su misma cuenta, pueden ser los comentarios de otra cuenta, pero que tal vez es el mismo tipo de cliente que usted tiene. Y nada más se lo alimenta ChatGPT y ChatGPT le dice más o menos esto es como piensa la gente. Entonces, esta es una forma interesante de buscar información y ChatGPT se lo puede ayudar a resumírselo. De aquí está todo el resumen de lo que la gente piensa, por lo menos de ese tema. Igual, si a usted le interesa, si son muchos comentarios, uno puede hacer una herramienta como esta que se llama Export Comments, donde usted copia el link de Facebook y le salva todos los comentarios en un formato de Excel para que usted se lo alimente ahí a ChatGPT si quiere. Entonces, en estas herramientas me tuve que ir rápido porque solo nos quedan como 4 minutos para las preguntas.